Cuando decidí leer esta obra no sabía de qué trataba, solo sabía que tenía que ver en algo con la violencia o con el narcotráfico, y decidí leerla por su autor, ya que antes había leído una obra de él y me gustó mucho la forma como él desarrolló esa obra. Este libro es de la autoría de Gustavo Álvarez Gardiazabal, narrado en tercera persona en la mayoría de los relatos. Narra la historia de 11 mujeres en una sociedad donde la violencia es generada por la guerra entre paramilitares y guerrilleros, por el narcotráfico o por los amores y desamores que tienen lugar en la vida de las personas. Algunas de estas mujeres han sido víctimas, otras victimarias. El autor dice de esta obra: es la construcción minuciosa de un mosaico en donde quedan plasmadas las crueldades y las ignominias de una guerra atroz que tampoco nadie ha sido capaz de ponerle fin, pero que las mujeres colombianas han asumido con estoicismo apabullante. Esta obra fue publicada en el año 2003 durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en una época donde el paramilitarismo, el narcotráfico y las guerrillas eran temas muy comunes en ese entonces. El desarrollo de la obra fue entre los años 90 o quizás antes, hasta los primeros años del 2000. Esto lo podemos presenciar en el relato de mi mamá, narrado en primera persona en la página 56, cuando dice: solo Matildita lo había recordado y revivido cuando el profesor Marín les puso como investigación de fin de semestre la búsqueda de anotaciones históricas sobre aquel 26 de octubre de 1949, cuando llegaron por todos y terminaron con el pueblo, descabezaron sin compasión el busto de Olaya Herrera y apenas les quedó sin quemar la iglesia del Padre Pando. Lo que Matildita había recordado había ocurrido hace aproximadamente 50 años en un relato, y que estaba ocurriendo nuevamente en el presente, solo que ahora no eran los pájaros sino otro grupo armado. Los pájaros fue un grupo armado ilegal, conformado por campesinos y habitantes de filiación conservadora, procedentes principalmente del Valle del Cauca y sobre todo de Tuluá. Este grupo asesinaban e intimidaban a los campesinos y otras personas pertenecientes al Partido Liberal. Este existió durante el periodo de la violencia. En esta obra se muestran no solo historias de los amores y desamores de las protagonistas, sino también se muestra en varios relatos las atrocidades que realizaban los paramilitares en las comunidades. Los paramilitares es un grupo armado ilegal que se originó inicialmente con el nombre de Convivir, Servicios Especiales de Seguridad Privada durante la presidencia de César Gaviria, para contrarrestar las acciones delictivas de las FARC, pero que tiempo después estos grupos se convirtieron en un problema para el país porque comenzaron a cometer actos atroces en contra de la población civil, como masacres, expropiación de tierras, y se involucraron con las mafias de las drogas. Estos grupos pasaron a llamarse Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, durante la presidencia de César Gaviria. En la obra, a lo largo de los relatos de Bolivia González, Carmen Tea, Gloria Lucía y mi mamá, se muestran algunas de las acciones atroces que hacían los paramilitares. Esto se evidencia en el relato de Bolivia González, donde se muestra la matanza que hicieron los paras a varias personas. Estas muertes, bajo circunstancias tan crueles. En la página 85 se narra cómo murió Carlos Duque. Un fragmento dice: delante de su mujer y de sus dos hijas, sin compasión y sin la anestesia que podría facilitarle un tiro, le serrucharon los pies, y cuando se fue desangrando le abrieron el estómago con la misma motosierra. Y cuando ya se murió, le metieron los dos pies patas arriba, como a los pollos de engorde en medio de la barriga. Y el mismo relato dice en la página 86 que solo Bolivia González fue la que tuvo una muerte menos cruel, cuando dice: fue a la que mejor trataron. Sin pedirle permiso y en medio de un solo grito de dolor le sacaron un ojo, se lo metieron en el bolsillo y después le pegaron 3 tiros en el corazón. En las historias de Gloria Lucía y de Carmen Tea también se puede evidenciar esta situación violenta en la que Colombia estaba sumergida. Los relatos de Angélica Dorronsoro, Merceditas, la sobrina de Nona, Ni pa' vos ni pa' mí, son relatos que narran amores y desamores que tuvieron las protagonistas de estos relatos y las consecuencias que trajeron los amoríos de estas mujeres. Muchos de estos amoríos eran infidelidades que en algunos relatos ocasionaron la muerte del amante. Pese a que los temas predominantes giran en torno a las crueldades que hacían los paramilitares y a los amores y desamores que tuvieron estas mujeres, algunas víctimas, otras victimarias, los relatos no guardan ninguna relación entre sí,
y por tanto los personajes de un relato a otro no guardan ninguna relación. En esta obra se muestra cómo el derecho a la vida, a una muerte digna, era violado. Algunos de estos personajes de los relatos. Aquí se muestra cómo algunas personas tuvieron que abandonar sus viviendas debido a las amenazas que hacían los paramilitares o la guerrilla, o como algunos fueron asesinados por causas algunas. El lenguaje usado en esta obra no es un lenguaje formal, pero tampoco es un lenguaje informal, aunque en muchas ocasiones hace uso de palabras muy informales como patas arriba, flechar, tetona, bigotudo, rumbear, paras, ojiazul, disque. El lenguaje usado permite al lector entender mejor el contenido del relato, ya que muchas de las palabras informales que usa en el relato son muy usadas en la actualidad. Las mujeres de la muerte es un libro fácil de leer, pero que para entender requiere un poco de conocimiento acerca del periodo de la violencia de Colombia. Hay que saber quién fue Pablo Escobar, mencionado en la página 51, quiénes fueron los pájaros o qué hacían, o quiénes son los militares, ya que a lo largo de la obra son bastante mencionados debido a sus crueles acciones. En esta obra se puede evidenciar aquellas crueldades propias de esa violencia que ha golpeado a Colombia en los últimos años. Esta obra me gustó mucho, aunque en muchas ocasiones las crueldades mencionadas en algunos relatos me produjeron tristeza, dolor y rabia ante esas